Muy buenas tardes, bienvenidos todos. El día de hoy, hace unas horas, me tocó platicar con el doctor Cano González, una persona con bastante experiencia, con un amplio currículum, y platicando sobre esto me dice: oye doctor, no hables mucho de mí, mejor vamos a oír la conferencia. Entonces voy a hacer un poquito de caso, voy a reducir un poquito su gran experiencia, su gran currículum que tiene, pero dentro de esto él es profesor titular de la Universidad de Valladolid, España, en donde se desempeña como director del Departamento de Pedagogía. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por el Ministerio de Cultura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene estudios de posgrado en Planificación y Organización de los Servicios de Orientación para la Inserción Laboral y Ocupacional de la Universidad de Barcelona. Es especialista en Pedagogía Terapéutica, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es autor y coautor de 12 libros con 30 capítulos escritos, más de 60 artículos en revistas especializadas en educación, y asimismo es miembro del Comité Evaluador de Revistas de Educación en España, Colombia y México. Colaborador con los Institutos de Educación Superior Europeas, Latinoamericanas, en Francia, Portugal, Chile, Colombia y México. Por favor, recibamos al doctor Rufino Cano González con un fuerte aplauso. Queremos decirle a nuestro público, a todos los presentes, que esta conferencia se transmite de manera simultánea en todas las aulas. Así es de que el aplauso que damos aquí necesitamos darlo bien fuerte para que se escuche en todas las aulas para el doctor Rufino Cano. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Querido director, querido Humberto, te mando desde aquí un fuerte abrazo por ese gesto maravilloso de confianza depositada en mí, sin habernos conocido, pero después de estas horas, momentos y escenarios diferentes en los que hemos tenido ocasión de unir los dos corazones con el resto de los compañeros que nos acompañaban, tengo que decirte que me siento en mi casa. Te doy las gracias sinceramente y te prometo que volveré. En la presentación que me han hecho, que es verdad que se lo había comentado al presentador, si algo de mí puedo decir, es que me he dedicado a la enseñanza en la escuela primaria antes de ir a la universidad, en la que llevo 29 años. He estado 14 años y 8 meses trabajando con las manos llenas de tiza, con los niños de todas, digamos, tipologías con los que vosotros os encontráis aquí. Al recibir vuestra invitación y al constatar ese cariño, la profesionalidad y la entrega de los profesores, del cuadro de profesores y de todas las personas que conforman esta común unidad, porque esto no es una escuela de magisterio, esto es una común unidad de profesionales que siguen caminando por la misma ruta, abriendo senderos nuevos y desde luego con un horizonte de luz suficientemente claro que se proyecta en lo que es un sueño, en lo que es un firmamento lleno de estrellas que son cada uno de los ojos, de las ilusiones, del corazón de todos los que estáis aquí y conformáis esta comunidad de aprendizaje. Estoy impresionadísimo después de haber hecho este recorrido maravilloso, casi completo, viendo algunos stands donde he podido comprobar la perfecta unión que se hace entre la teoría que recibís y la práctica que proyectáis en vuestras escuelas y que vivenciáis. Desde luego que responde perfectamente a aquella máxima latina que dice teoria sine axis es nulla sine praxis, y también al revés. La teoría sin una buena práctica no sirve para nada, pero una buena práctica, si no se apoya en una buena teoría, le ocurre exactamente lo mismo. Y eso lo puedo comprobar en cada uno de los stands. Estoy profundamente impresionado y no menos profundamente motivado. De tal manera que en este momento, si tuviera la posibilidad de cambiar
la conferencia o el coloquio, lo cambiaría radicalmente. Por tanto, muchas gracias. También, y no quiero olvidarme de él, quiero dar las gracias a mi compañero, buen compañero y amigo José Antonio Torres, que me acompaña, que yo le acompaño, que nos acompañamos mutuamente, porque él ha sido el culpable de todo esto. Cuando tengamos un momento a solas después de terminar el Congreso ya hablaremos. Bueno. Muy bien. Bueno, yo venía a comentarles, a cambiar algunas impresiones, que no a hacer ninguna lección de ningún tipo, porque no me considero capaz ni competente, pero sí cambiar algunas impresiones sobre ciertas experiencias, algunas de las cuales estamos poniendo ahora en funcionamiento en España a través de un programa de investigación, desarrollo e innovación, como es todo lo que hace referencia al ámbito de la educación intergeneracional, y que desde luego viene como anillo al dedo en el campo en el que nos movemos de la educación inclusiva. Y por tanto, para mí va a ser también una buena experiencia para transportar de alguna manera lo que aquí estamos aprendiendo a esos escenarios de la Europa, que muchas veces, más que enseñar, tenemos que aprender de lo que estáis viviendo y practicando aquí. La charla lleva por título Constructos metodológicos de inclusión educativa y social y su proyección en las prácticas escolares y de ocio y tiempo libre intergeneracional. Cuando hablaba de constructo, lo hablaba como una posible idea, no tanto ontológica ni metafísica como ideal, como posibilidad. En la posibilidad se encuentra la realización de los hechos, y desde ahí esa posibilidad la trasladaba al campo de la práctica educativa, transformándolo ese constructo en una construcción metodológica. Y en ese sentido, la primera parte de la conferencia tratará de explicar la pertinencia de algo que es conocido por todos vosotros, que es el Index for Inclusion, como herramienta, como estrategia para la evaluación y mejora de nuestras prácticas universitarias y de nuestras prácticas no universitarias, de las prácticas en instituciones formales y de las prácticas posibles que podemos realizar en instituciones no formales, porque la inclusión es social, porque el conocimiento es social, y si es social se construye entre todos, y si se construye entre todos, la inclusión, la educación inclusiva, que de alguna manera es el gran paraguas que protege todos los sistemas, modalidades de educación, también está ahí, situada. Por tanto, desde esta perspectiva, mi intervención va a tener varias fases. En la primera fase trataré un poco de defender los conceptos que se han ido utilizando hasta este momento en términos generales en torno a la educación especial. En segundo lugar, voy a hablar de la posibilidad de esta herramienta del Index como una estrategia que nos permite replantear la cultura de nuestras aulas, la cultura de nuestros centros y la cultura de nuestros barrios y ciudades. Y en tercer momento voy a plantear una propuesta de intervención desde la orientación inclusiva en contextos no formales, uno concretamente aquel contexto en el que confluyen todas aquellas propuestas que tienen relación con el ocio y el tiempo libre intergeneracional. Es cierto que estamos en centros educando, formando a futuros formadores, pero no es menos cierto que en los contextos de educación no formal hay unas experiencias muy ricas que tenemos que compartir, hay unos valores que tenemos que compartir, hay unas maneras y formas de convivencia por las cuales de distintas perspectivas estamos reclamando, y ahora tenemos una buena oportunidad para practicar y para hacer posible esos sueños que tenemos. Si soñamos, posiblemente podemos alcanzar el sueño. Y no nos debemos de desanimar, porque los sueños a veces son complejos, pero en la complejidad está el atractivo y está el valor de las cosas y la motivación. Bien. Como comentaba al principio,
a nada que echemos un vistazo por la historia de la educación en general y particularmente por la historia de la educación en especial, nos vamos a encontrar con un escenario a veces complejo, difícil de entender, sobre todo si nos acercamos a esa historia desde sus orígenes, pongamos Grecia, Roma, pasemos por la Alta y la Baja Edad Media, nos situemos en el Renacimiento, abordemos el siglo XVIII y el siglo de las luces, pasemos a la historia contemporánea de cada uno de nuestros países y situémonos por fin en torno a los años 74-78 con el informe Warnock. Desde luego es atractiva y apasionante, pero desde el año 74-78 hacia acá ha habido una inquietud. Hemos salido de la quietud en la que estábamos en términos de atención a la diversidad y nos hemos situado en un escenario extraordinariamente atractivo, pero a veces extraordinariamente peligroso, porque han ido lloviendo cantidad de conceptos que hemos ido utilizando a veces de manera gratuita y memorísticamente, que si bien es cierto nos han ido descubriendo líneas de actuación, no es menos cierto que también han generado alguna confusión, alguna situación incómoda, porque resulta que el manejo de los conceptos, cada uno de los conceptos, encierra un significado concreto y determinado. Y es muy fácil aprenderlo de memoria, pero es bastante complejo hacer un análisis de contenido del mismo y reflexionar hacia dónde nos lleva y a qué nos obliga. Porque el abanico de posibilidades que ofrece cada uno de los conceptos en términos de referencia, profesores, organización, sistemas metodológicos, estructuras didácticas, administración, políticas escolares, prácticas escolares, genera una red tan compleja y tan, preocupante a veces, que si no hacemos un análisis un poco profundo de estas conceptualizaciones que estamos manejando ahora, corremos el riesgo de hablar lenguajes diferentes. Y cuando hablamos lenguajes diferentes es muy difícil que podamos comunicarnos. Y si no podemos comunicarnos es más complejo todavía que podamos entendernos. Y si no nos entendemos es imposible que podamos llegar a cuestiones, a planteamientos, a propuestas, a programas determinados que den respuestas a aquello en lo que estamos todos de acuerdo. Por eso es importante que hablemos el mismo lenguaje y por eso es importante que hagamos una revisión de estos conceptos que han ido apareciendo, ¿verdad? Y que a veces, como si fuera una moda, nos hemos agarrado a ellos, hemos predicado sobre ellos, pero después no hemos dado el paso más. ¿Y todo esto para qué? El para, esa preposición para, es algo que tenemos que tener en mente todos los docentes, porque esa preposición para nos invita a responder a aquellas voces, a veces, digamos, calladas, que nos están demandando intervenciones concretas, que nos están despertando el corazón y que nos están sensibilizando frente a lo que tenemos enfrente. Bien, para comenzar, quería comenzar con una frase de Pablo. Pablo es un excelentísimo maestro de enseñanza primaria y educación especial que tiene su contexto de trabajo en Madrid y que yo tuve la oportunidad de escuchar una de sus conferencias, magistral y maravillosa como siempre, en la cátedra de la UNESCO en Madrid. Y Pablo comentaba con estas sencillas afirmaciones, con esta sencilla afirmación, lo que él entendía por educación especial. Y él decía, no hay personas capacitadas y discapacitadas, porque en el fondo todos somos discapacitados, en el sentido de que todos nos enfrentamos a situaciones, a escenarios, a contextos, unos los dominamos y otros tenemos serias dificultades, exactamente igual que ocurre en nuestras aulas y en la vida normal. A mí ahora si me mandan coger un Boeing y irme de aquí, desde Monterrey a México, pues seguramente que no, con seguridad que no. No estoy capacitado. Y sin embargo nadie me dice que soy un discapacitado, ¿verdad? Porque no tengo un genotipo ni un fenotipo así externo que de alguna manera pues certifique a aquello que se me puede achacar. Bien. Si nosotros queremos, volviendo al ámbito conceptual, establecer un estudio serio sobre la educación especial,
que incluso podría desembocar en algún trabajo científico. A mí se me ocurre que lo podemos hacer desde 3 perspectivas, porque es interesante esta postura, sobre todo para aquellos que estamos formándonos para ejercer en la práctica mañana nuestra maravillosa tarea del magisterio. Sabéis que la palabra magisterio es la palabra más hermosa que cualquier persona puede pronunciar. ¿Y por qué? La palabra magisterio viene de magis, y magis significa hacer grande lo pequeño. Por tanto, si la palabra magisterio viene de magis, que significa hacer grande lo pequeño, la palabra ministerio, ministro, significa todo lo contrario. Por lo tanto, ser maestro es más y mejor que ser ministro. Bien, si hacemos ese estudio histórico desde esta perspectiva, yo creo que lo podemos enfocar de 3 maneras complementarias. Una primera perspectiva que genera un discurso en torno a la cual, que es el discurso histórico-legal, la perspectiva normativa, estudiando todo el proceso educativo de la educación especial, de dónde venimos, qué camino hemos recorrido, dónde estamos ahora desde que se institucionalizó la educación especial y cuáles son ahora las propuestas que vamos a desarrollar. Si generamos una serie de discursos, tendríamos que ir al marco legal y desde ahí tener un conocimiento de la legislación que se ha ido generando, que a veces dice muy poco, tiene muy poco de pedagógica, pero, y algo de aprovechable, sobre todo los preámbulos de la legislación, lo que casi nadie se lee, ¿verdad?, donde están fijados los principios, los objetivos, las normas, los fines, etcétera. Vamos a ver cómo ha habido todo un proceso generado por una maquinaria que ha sido muy explícita en el desarrollo literario de las normativas, pero muy poco explícita en la colaboración práctica y favorecedora de esas estrategias, digamos, de carácter administrativo. Un segundo momento, una segunda fase, una segunda perspectiva para Tengo problemas con... A ver. Bien. Ahí. Una segunda perspectiva, dejando ya el ámbito histórico-administrativo, histórico-legal, podría ser el ámbito psicopedagógico. Yo he visto en los estándares que he visitado hoy a muchísimas paneles que anunciaban intervención psicopedagógica, ¿verdad? Bien, para establecer un estudio desde la educación inclusiva, la perspectiva psicopedagógica es fundamental, ¿no? Y dentro de esa perspectiva psicopedagógica sería muy interesante hacer un repaso a todos aquellos documentos de distinto formato que han ido colaborando, ampliando, desarrollando, en términos ya más aplicativos, la normativa, la teoría y la historia de la educación general, perdón, de la educación especial, que se ha ido generalizando en todos los países. Y así nos podríamos encontrar con distintos documentos de distinto carácter. Por último, bien, por último, la tercera perspectiva, que es de la perspectiva práctica, que genera unos discursos reflexivos que nos hacen situarnos en el momento actual. En el momento actual en el que todos participamos, un momento apasionante, también a veces llenos de incertidumbres, también a veces desconectados de la realidad, también a veces criticados porque la escuela de ayer, en la que nos formamos casi todos los que estamos aquí, al menos los que somos mayores, se dice que no conecta demasiado con la escuela de hoy. También el profesorado, ¿verdad?, que tenemos cierta parte relevante en el desarrollo de todas estas propuestas. Nosotros somos los motores de esos coches fantásticos. Un coche sin motor, un coche no circula, aunque tenga una carrocería muy bonita, no sirve absolutamente para nada, porque las prácticas son el reflejo donde nos tenemos que mirar aquellos que estamos dedicados al mundo de la educación. Por lo tanto,
esta perspectiva práctica de lo que se está haciendo en nuestras escuelas, en otros países, pero sin olvidar de lo que estamos haciendo en nuestra propia escuela, nos hace reformular algunas de nuestras intervenciones, también algunos aspectos de nuestra formación, y por eso es importante hacer estos 3 recorridos desde estas perspectivas, con estos discursos críticos reflexivos que os acabo de comentar. No hay manera. Bien, cuando hacemos un análisis y una valoración de la educación especial a través de la historia y de la teoría también de la educación, desde estos 3 campos, desde estas 3 perspectivas, generando estos discursos que hemos comentado, inmediatamente nos van a surgir una serie de preguntas. Yo he elegido las preguntas típicas de Laswell, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos invita ahora a seguir profundizando más en la educación especial? ¿En qué términos nos tenemos que desenvolver? ¿Qué lenguaje común tenemos que hablar? ¿Qué escenarios son los propios de nuestras intervenciones? ¿Los estrictamente formales? ¿Los no formales? ¿Ambos escenarios? ¿Qué circunstancias están rodeando toda nuestra actuación en los centros que tenemos más inmediatos? ¿Hay barreras de aprendizaje? ¿Hay barreras de participación y de comunicación? ¿La cultura escolar de ese centro invalida cualquier posibilidad? ¿La formación del profesorado es la adecuada para lo que queremos, para los proyectos que queremos realizar? ¿La educación inclusiva es un asunto de centro? ¿Es un asunto de comunidad educativa o es un asunto de algunas personas sueltas interesadas por cambiar y mejorar algunas prácticas? ¿Es algo querido por nosotros o es algo impuesto? Si es algo querido por nosotros, ¿lo gestamos suficientemente bien, como una mamá mantiene 9 meses al niño en su vientre? ¿Hacemos un parto, un alumbramiento, digamos, garantizado? Bien. Entonces, estas preguntas son fundamentales antes de plantearnos cualquier intervención en cualquier escenario de innovación. Pues yo no sé cómo funciona esto. Bien. Como estrategia ahora, una vez que hemos analizado supuestamente este panorama de la historia de la educación especial, nos hemos planteado estas cuestiones, hemos llegado a la convicción de que tenemos que hablar un lenguaje común, sin pasar por delante ni por detrás las primeras experiencias que todo el mundo hemos tenido. Recuerdo que en el año 82-85 yo participé en una experiencia directa dentro del ámbito de la educación especial en nuestro país, España, a tenor del Real Decreto de la ordenación del sistema educativo en términos de educación especial, por el cual las aulas de educación especial que había en los centros ordinarios públicos desaparecían como aulas y se comenzaba un proceso diferente que se llamaba integración escolar. Proceso que a algunos nos pilló de sorpresa, proceso que fue muy bien acatado por los papás que tenían niños con atenciones especiales, no tan bien por los papás y las mamás que tenían niños, entre comillas, normales, porque incluso en aquella época alguien pensaba que podía contagiarles. Eso fue un proceso en el que estuvimos implicados, y romper con ese sistema y establecer aulas abiertas y atender la diversidad desde aquellos planteamientos que nosotros inicialmente creíamos que eran los mejores, pues supuso un hito en la historia que hay que reconocer. Y por tanto, cuando hablemos de educación inclusiva, no podemos despreciar en absoluto estos intentos en torno a la integración, después normalización de los aprendizajes, hasta que por fin, ¿verdad?, inclusión y orientación inclusiva. Bien,
para trabajar, como decía, estos aspectos, a mí se me ocurren dos posibilidades. El primero es el índex, que como decía al principio es una herramienta de evaluación y mejora de la calidad educativa y que nos ayuda a establecer una fotografía, una radiografía de la realidad de nuestros centros escolares para después poder intervenir y mejorar esa realidad. Por lo tanto, esta herramienta, que no es una metodología, es una herramienta, nos favorece todo esto. Pero esa herramienta, esa metodología nos da información al final y nos dice cómo están las cosas. El siguiente paso que yo propongo es que, a tenor de los resultados de esa herramienta, establezcamos un programa unido al currículum, transversalizando el currículum propio que se está generando en ese aula, currículo de atención, ¿verdad?, en términos de educación inclusiva, un currículum que transversalice todas las opciones, que transversalice valores, que transversalice culturas, que transversalice prácticas anteriores y que haga una conexión profunda entre la escuela y la realidad que está fuera de la escuela. La escuela es un microcosmos, la escuela es un microsistema, donde existen personas que transmiten experiencias, emociones, valores, etcétera. Pero es un microsistema cerrado. De hecho, las escuelas todas tienen paredes, ¿verdad? Y tienen verjas. Y esas paredes y esas verjas, que son físicas, a veces están muy presentes en el interior de la vida que se comparte en ese aula, en esa escuela, en ese centro. Entonces, a mí me parece que si la inclusión es social y tiene que afectar a todos y con todos y para todos, pues todos tenemos que estar en contextos mucho más amplios sin perder la referencia de los contextos escolares. Por lo tanto, a mí me parece que una de las estrategias, ahora sí, metodológicas que favorecen esta conexión entre escuela y sociedad es el aprendizaje-servicio. Os comentaba la profesora Noemí el día inaugural, hablaba de los niveles de concreción del currículum. Pues sí, efectivamente, la propuesta de ocio intergeneracional conectado con la vivencia de la escuela en términos de educación inclusiva debe de partir de esos 3 niveles de concreción curricular, o 4, depende cómo tengamos organizado el aula, ¿verdad?, para que a partir de ahí lo que se vivencia en la escuela se transmita a la sociedad y lo que se vivencia en la sociedad llegue a la escuela para reformularse y aprender desde ahí, construir nuevos valores para volver a proyectarlos en la sociedad. La construcción de una propuesta de este tipo lo podemos hacer a partir de lo que el contexto social, después de un análisis, nos dice, o a partir de la utilidad del uso de la estrategia del índex desde la escuela a la sociedad. Da igual. Se puede establecer un currículum desde un programa de acción tutorial, desde un programa de mentoría, se puede desarrollar todo un currículum. Lo importante es buscar el centro de interés, o lo puedo hacer desde el propio currículum. Mirad, os voy a contar brevemente, no sé cómo voy de tiempo, 20 minutos. Muy brevemente, una experiencia que hicimos de educación inclusiva intercurricular. En el año 94, en fin, yo seleccioné a 3 alumnos que estaban en prácticas, les formamos en un curso de actualización didáctica durante 50 horas y la propuesta era la siguiente: trabajar en un colegio con niños de 7 años, estaba en el segundo de educación primaria, 7 años, el desarrollo de una metodología que nosotros la llamamos, está publicada en la Universidad de Valladolid, y un vídeo y un libro pequeño, la llamamos Aprender Investigando, donde todos los niños del aula, incluidos por supuesto porque formaban parte del aula como el resto de los compañeros, los niños que había 3 niños con dificultades especiales y algunos de ellos severas. Construimos un currículum que partía de lo que ellos deseaban hacer, de sus intereses, de lo que les interesaba a ellos. Formamos unos grupos, una técnica con la técnica Philly 66, unos grupitos para detectar cuáles eran sus prioridades durante un mes que duraba la experiencia. Al final de todo, lo que les interesaba a los niños era que les habláramos, que construyéramos un currículum desde el tópico siguiente: los perros maltratados. Era lo que les interesaba. Entonces, recuerdo que empezamos a trabajar con ellos.
Era un trabajo muy esforzado, muy complejo, muy difícil, porque libros no. Teníamos la biblioteca, y la biblioteca del colegio estaba inmaculada, en un sitio que no había entrado nunca nadie, eso sí, bien surtida de libros. Pero yo cuando entré en la biblioteca y no vi ningún libro roto ni manoseados, pues dije, esta biblioteca no sirve para nada. Entonces la directora del colegio me dijo, sí, puede utilizar la biblioteca, pero no mucho, porque lo desordenan los niños. Y entonces después vienen los papás o hay alguna visita de la inspección y no está bien enseñarle las cosas así, ¿no? Bien, suprimimos los libros escolares porque los libros escolares no nos interesaba absolutamente para nada, porque queríamos construir entre todos el currículo. Reacción de los padres a los 8 días. Oiga, ¿qué pasa aquí? A la directora del colegio, que vienen los niños sin ninguna actividad, sin ningún deber a casa. Eso sí, contentos viene contentos. Nos hablan de la escuela como nunca nos habían hablado de la escuela. Nos marean porque a la escuela hemos hecho esto hoy, porque ha venido el veterinario, nos ha enseñado cómo se trabajan con los perros, el cuidado que atender, porque hemos estado buscando unos libros para trabajar el área de lengua. El tema ese da para mucho, ¿verdad? Bueno, entonces los papás empezaban a protestar porque habían gastado muchísimo dinero en los libros, no hacían actividades extraescolares, y entonces aquello ¿para qué servía? Anterior a esta experiencia, los padres se quejaban también porque los niños iban con muchos deberes hacia casa. Entonces la respuesta mía fue muy rápida. Diga a los padres que les invito a venir cualquier día, a cualquier hora al colegio, pero con una condición, solo una. Que no me digan ni el día ni la hora que van a venir, para que yo no tenga absolutamente nada preparado. Vienen los padres, llaman a la puerta, sale un niño, pasad. Los padres no querían entrar. Los papás y las mamás dicen, no, venimos a hablar con el profesor, no venimos a ver lo que hacéis. No, pasen, en esta clase entra todo el mundo y nada más entrar se puede trabajar. Entonces los padres se sentaron con los grupos que habíamos conformado en el aula, y recuerdo que un niño le dice a su papá, oye papá, vete a la biblioteca y búscame este libro, se lo daba escrito. Y dice, papá, no tengo ni idea dónde está la biblioteca del colegio. Bueno, quiero decir que cuando los niños encuentran un sistema diferente metodológico y organizativo, donde el centro de interés no es el centro de interés didáctico de los libros, sino el propio centro de interés, los niños se motivan y los niños conectan con aquello que quieren hacer. Y esto es importante en términos de educación inclusiva. Por eso, la propuesta de desarrollar un programa que esté conectado fuera de la escuela, con la realidad social, rompiendo las paredes y los muros de la escuela de una vez para siempre y invitando a la sociedad a entrar en la escuela y ser más comunicativa la escuela con la sociedad. El programa de ocio y tiempo libre intergeneracional es fenómeno porque reúne a los padres, reúne a los abuelos, reúne a la gente del barrio. Los mayores tienen muchas experiencias, conocimiento experiencial que comunicar. Los niños también tienen muchas experiencias de comunicar a los mayores. Y todos aquellos valores que están en torno a la inclusión encuentran la cancha y el lugar propicio para su desarrollo y participación convivencial. Voy a pasar la explicación y me voy a detener aquí. El INDEX surge a propuesta de un grupo de personas inquietas, como las que estamos aquí, inquietas, que quieren de alguna manera darle una vuelta a la realidad, que quieren reformular la realidad y hacer una realidad más en convivencia, más en paz, más en valores, más en respeto, más en participación, más en el sentido de la responsabilidad, etc. Entonces, AISCOI reúne a un grupo importante de profesores y profesoras, a un grupo importante de padres y madres y también de expertos que estaban trabajando en centros con perfil específico para analizar la situación que en ese momento era latente en este ámbito de la educación inclusiva y proponer una estrategia para el análisis de la misma y para reformular esa realidad en torno a unas nuevas prácticas, pero a través de un instrumento, no a través de una metodología. En los ejes fundamentales, después de establecer este primer contacto de análisis de la realidad, de lo que estaba sucediendo, resulta que se encuentran con 3 ejes fundamentales que tienen una relación perfecta entre los 3 y entre los contextos escolares formales y no formales. El primero de las dimensiones es la dimensión cultural, segunda la dimensión práctica y tercera la dimensión política.
No importa el orden en el que está, porque el orden no es un orden fijado, y yo creo que cuando queremos empezar a transformar la realidad tenemos que partir de la propia realidad, no de la propia cultura. La cultura después va a ser consecuencia de la realidad que se está viviendo en ese centro. Bien, estos tres soportes fundamentales conllevan después el desarrollo de una herramienta. Y esta herramienta, que es el índex, se estructura, supongo que sí, que estáis informados de cuál es el paradigma cualitativo y cómo se traduce el paradigma cualitativo en términos de investigación, ¿verdad?, a través de la investigación y lo que significan las dimensiones, las categorías, las subcategorías, etcétera. Bien, esta herramienta está diseñada y construida en torno a ese paradigma. Lo importante de la herramienta es que, una vez aplicada con las adaptaciones correspondientes a las realidades y contextos que van a ser destinatarios de la misma, se adecúe y se habilite para conseguir aquellos objetivos que son ahora en este momento persistentes y que están explícitos en la mente de todos los interesados en la educación. Bien, esta estrategia tiene una serie de pasos. Serie de pasos que ya la podemos volcar en nuestra realidad de nuestros contextos. Si nosotros queremos evaluar lo que está ocurriendo en nuestros centros, en las escuelas en las que hacemos prácticas o en el propio centro en el que estamos formándonos, deberemos seguir esta secuencia metodológica de esta estrategia. Lo primero de todo, en la primera fase, en el inicio del proceso del índex, vamos a recolectar, vamos a hacer un análisis de lo que evidentemente se ve en ese contexto, de lo que está ocurriendo en ese contexto. Simplemente un análisis. En la segunda parte aplicamos la estrategia, la herramienta del índex en esos contextos que nos proponemos analizar. Aplicamos esa herramienta, hacemos un análisis conclusivo de prioridades, que es lo que hemos descubierto con esta herramienta, y a partir de aquí, en la tercera fase, ya podemos comenzar a diseñar el programa de intervención. Programa de intervención que le vamos a incluir, que vamos a hacer que transversalice el currículum, porque va a ser la propuesta que nosotros vamos a desarrollar para dentro de la escuela y para fuera de la escuela también. Es decir, el programa de ocio intergeneracional, ocio inclusivo intergeneracional, es una propuesta que la vamos a situar en la fase número 2 de la estrategia del índex, conectada con el currículum, es decir, transversalizando todo el currículum para que el currículum también forme, eduque y transforme. Porque el currículum por sí mismo no educa, el currículum por sí mismo instruye. El otro soporte, lo que le da la estrategia de intervención que vamos a desarrollar ahora a propuesta de las necesidades que hemos descubierto en estos tres ámbitos a los que nos hemos referido, cultural, el ámbito de las prácticas, etcétera, es la que va a hacer posible el cambio que nosotros deseamos en los contextos que vamos a intervenir. En la tercera fase, elaboramos ya el programa de intervención en el contexto escolar y en el contexto social fuera de la escuela. Es el mismo programa que tenemos que establecer una serie de confluencias entre lo que vamos a detectar fuera de la escuela y lo que el currículum y las prácticas escolares a la luz del índex nos está demandando. Por lo tanto, tenemos que hacer una especie de conjugación. En el diseño del programa, que luego pasaré rápidamente a explicar, se van a contener todas las fases del proyecto. Y ese programa lo vamos a fundamentar en términos de investigación-acción para poder después observar, reducir y concluir aquellas categorías que están demandando una intervención inminente o que están reforzando la propuesta que hemos desarrollado en términos intergeneracionales. La cuarta fase es la intervención concreta del programa y la quinta, lógicamente, la evaluación del programa. En todo el programa debe haber otra fase más, la evaluación. Con la evaluación no se termina nada, con la evaluación se comienza, se vuelve a recomenzar. El proceso de evaluación es un proceso circular, no se puede cortar. A efectos teóricos sí, a efectos prácticos es más complejo, ¿no? Por lo tanto, la sexta fase, que ahí no aparece, que yo la añadiría, sería la reformulación de la propia propuesta.
qué hemos de mejorar, qué hemos de suprimir, qué hemos de potenciar, qué tenemos que cambiar, qué hemos observado en esa evaluación final triangular del proceso, del producto y de los intervinientes. Esto sería la explicación de las fases en las cuales no me voy a detener, porque lo tenéis ahí a vuestra disposición. El programa este se queda para la escuela, para que lo utilicéis. Pero sí quería mostraros cómo se desarrolla desde una estructura las tres componentes, las tres dimensiones. Donde aparecen dimensiones en un proceso de evaluación cualitativa desde el paradigma de la investigación-acción, es fácil que aparezcan categorías. Pero es igual, podemos partir de las dimensiones, que son las tres, por eso partimos así. Cada una de esas dimensiones, después, como acumulan mucha información desde las herramientas que utiliza el programa INDES, lo podemos ir clasificando en paquetitos más pequeños, tantos como sean necesarios. Tampoco interesa, eminentemente en la primera subcategoría, no interesa hacer muchos paquetes diferentes, porque al final en las respuestas nos vamos a encontrar con una cantidad de información prácticamente poco manejable. Por lo tanto, desde cada dimensión, inicialmente debe aparecer una o dos categorías. De cada categoría, una o dos subcategorías. Y así hasta llegar a las respuestas, que va a ser la última parte, digamos, de la propuesta de evaluación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer un análisis de categorías, pero como la información va a ser mucha, tenemos que intentar reducir todo lo que podamos, siempre con la referencia en los objetivos o en las dimensiones que fueron el origen de esa propuesta de análisis. Para hacer esta propuesta de análisis podemos partir de una entrevista, podemos partir de un cuestionario o podemos partir de cualquier otra herramienta que utilicemos. Una vez hayamos terminado el proceso, o podemos también hacerlo al revés, partir desde los objetivos que iluminan nuestra propuesta y después concretar las categorías. Pero inicialmente es mucho más fácil partir de la resolución de las categorías una vez hemos terminado para hacer, digamos, el análisis de las mismas. Este análisis de las mismas nos va a decir exactamente cuáles son las fortalezas, las debilidades del contexto donde vamos a intervenir y nos va a propiciar la entrada en el diseño de un programa ya de intervención, que como dije hace unos minutos estaría situado en la segunda fase del índice, pero que no es la segunda fase en sí, sino que el programa que yo diseñe de intervención intergeneracional lo tengo que incluir en esa fase, que es donde realmente voy a encontrar todos los indicadores de evaluación que van a surgir a partir del análisis de las categorías. Esto lo dejamos así porque como lo vais a encontrar en este trabajo, os he señalado los protocolos del INDES para que veáis bien. Esta parte quería terminarla con este eslogan. A mí me gustan mucho las frases porque las frases encierran un contenido que nos hacen movernos. Donde hay un sueño hay un camino. Las personas que están en el camino, que están caminando, siempre caminan con un objetivo, con un fin. Nadie se pone a dar vueltas en ningún sitio sin saber dónde va. Siempre, ¿no? Y es importante no perder el ritmo ni el norte de este camino. Bien. La segunda parte, pero más breve, pero unida, interrelacionada con la primera parte que se refiere al desarrollo de la herramienta del INDEX, hace referencia ahora al programa que nosotros podemos utilizar para conectar la escuela con la realidad social. Y ese programa, entre todas las metodologías que se me ocurren, pues a mí me parece que la que da más juego es el programa servicio. El programa servicio, que es una estrategia metodológica que nos permite penetrar en la realidad de un currículum de las aulas y responder desde ahí al contexto social, teniendo como referencia también los indicadores sociales
que unidos con los indicadores escolares forman parte de nuestras pretensiones en términos de educación inclusiva, a mí me parecía que esta herramienta era la que mejor podíamos utilizar. Y esta herramienta del aprendizaje-servicio en términos de ocio inclusivo, yo creo que da mucho juego porque en este momento cantidad de países de Europa, nosotros estamos en esta perspectiva, estamos diseñando programas que den respuesta al ocio inclusivo como estrategia favorecedora no solamente de las experiencias y aprendizajes de nuestros mayores, sino de la generación de valores que en este momento están, digamos, en la cúspide de lo que nosotros entendemos, todo el mundo entiende por valores que tenemos que potenciar y que en esta sociedad, pues en estos momentos son muy reclamados. Ahí encontráis distintas definiciones de lo que es el ocio intergeneracional. Una definición con la que nos estamos ahora moviendo nosotros en este momento. Bien. Este es el programa que bueno, nosotros estamos diseñando en este momento, y que es una réplica de un programa que yo estoy utilizando en el ámbito de la orientación educativa y de la orientación familiar. Existen distintos modelos de intervención en orientación educativa a través del modelo de servicios, el modelo, digamos, de programas, el modelo clínico y otros modelos organizativos, modelos tecnológicos. Yo apuesto por el modelo de programas, porque es un modelo que tiene unos ejes de intervención grupal, porque es un modelo que se genera dentro de la institución, se enriquece dentro de la institución y se proyecta desde dentro hacia afuera, y porque es un modelo de intervención proactiva y que responde muy bien a todas estas experiencias de este tipo. Y ese modelo, desde esa perspectiva, se divide o se clasifica o se estructura en una serie de fases. Estoy hablando del modelo que podemos generar una vez queramos dar respuesta desde la intervención de ocio y tiempo libre unida a la escuela en términos de educación inclusiva. Y siempre que hable de educación inclusiva desde esta perspectiva, interrelacionada con el currículo. Primera fase, análisis de la realidad contextual y priorización de necesidades. Fijaos que tiene como varias columnas la reflexión crítica, la secuenciación y los momentos propicios en tiempo y en el espacio que han de responder a una serie de preguntas para seguir avanzando. Una vez hagamos el análisis de la realidad, nos vamos a encontrar con muchas necesidades. Efectivamente, todas las necesidades no pueden ser escuchadas, oídas, atendidas y resueltas. Y estamos obligados, del conjunto total de necesidades, a hacer una priorización de las mismas. Vamos a trabajar uno o dos aspectos como máximo. Por lo tanto, eso es algo importante que tenemos en el que tenemos que ponernos de acuerdo todos. No hay que ser muy pretenciosos porque es una herramienta que vamos a empezar a trabajar con ella y, por tanto, tenemos tiempo de ir puliendo, ampliando, modificando, enriqueciendo a medida que vayamos obteniendo resultados. La segunda cuestión es el establecimiento de relaciones institucionales. Si estamos trabajando en contextos no formales, nosotros somos la escuela, pero también las instituciones forman parte de la sociedad y son las que más predican el evangelio de la paz, de los valores, del compartir, del ayudar al prójimo. Son ellos. Bueno, pues vamos a complicarles un poco la vida para que realmente desciendan del discurso teórico y vayan a la práctica con nosotros. Por tanto, tenemos que establecer una serie de diálogos, convenios para que esto pueda salir adelante. Porque la experiencia de ocio inclusivo puede tener escenarios muy diversos. Yo estoy haciendo ahora una en mi pueblo, en Villalón, que vamos a partir de un museo de los aperos de la labranza. La labranza en mi tierra de Castilla y León, pues es una actividad muy reconocida y que implica al 80% de las personas. Estamos perdiendo el vocabulario de los instrumentos de la labranza que utilizaban nuestros mayores, se está empobreciendo el vocabulario castellano y si ahora levantara los ojos Miguel de Cervantes, pues a lo mejor nos echaba alguna bronca, ¿no? Entonces es importante rescatar todas estas cuestiones con este motivo. Pero a los chavales les interesa mucho más que el vocabulario las máquinas que van a ver que no las ha visto nunca. No saben ni cómo hacen el queso, no saben ni cómo trillan, no saben de dónde viene el trigo, de dónde viene el pan, cómo se limpia, cómo se siega, qué instrumentos tenían de transporte,
¿Qué significa eso en términos literarios, en términos económicos, en términos sociales, la colaboración, el trabajo, la ayuda? La tercera fase es planificación y diseño curricular. Vamos a planificar. Planificar significa poner a la vista todo aquello que queremos hacer y lo vamos a hacer con método, con orden y con rigor. En esa planificación tienen que estar incluidos, comprometidos todos los componentes que van a participar en ella. Los niños, los abuelos, los papás, los profesores, la sociedad que tiene algo que aportar, los amigos de sus abuelos, etc. La cuarta fase es la fase de aplicación. Y aquí sí que tenemos que tener en cuenta quiénes van a ser los que van a coordinar de alguna manera el proceso. Pues no necesariamente los profesores. Quizás a lo mejor los abueletes, sus propios abuelos, van a dirigir, van a coordinar todo ese proceso. En algunas fases, porque en otras fases va a ser los niños los que van a coordinar el proceso, dependiendo en qué momento estemos. Si los abuelos están enseñando una máquina con la que pesaban los sacos de trigo que no la han visto nunca, los niños pueden enseñar a los mayores cómo funciona una máquina electrónica de peso. Y se lo van a enseñar enseguida, en minuto y medio. Bien. La fase siguiente, una vez hemos aplicado... La fase quinta es la fase de evaluación, la fase más importante, porque evaluar no significa otra cosa que mejorar. Y entonces vamos a observar todo lo que ha ido sucediendo. Claro, a lo largo del proceso no hemos perdido de vista nunca el camino, porque nos hemos fijado mucho en cada uno de los pasos y en cada uno de los momentos qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y si eso ha generado algún problema para solucionarlo inmediatamente, lo que se llama evaluación procesual y evaluación continua. Bien, estamos ahora en un momento ya final, donde el recuento de todo lo que hemos observado a través de la trayectoria va a estar muy en cuenta para la siguiente fase, la fase de la reformulación de ese producto. Reformular significa actualizar algo que necesita ser mejorado y puesto nuevamente en un escenario. Los programas que desarrollamos, normalmente un programa tiene una aplicación de 3-4 años mínimo para que quede el programa más o menos perfilado, allí en el contexto donde tuvo razón de ser. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora a través de estas evaluaciones es corregir aquello que tengamos que corregir, potenciar lo que sea susceptible de ser potenciado y aplicarlo, quizás a lo mejor en otro contexto, pero siempre con los mismos referentes. Vale. Estos programas de ocio intergeneracional, como digo yo, en términos de educación inclusiva, pues tienen su razón de ser hoy y más que nunca en esta sociedad donde los valores pues han cambiado de posición en esa pirámide que ocupaban antes. Y donde la familia, por la longevidad afortunada de los miembros, parece que se descompone, parece que los hijos van a contextos, digamos, diferentes, no hay esa convivencia, ¿verdad?, ese clima familiar que había antes, donde los casados se perpetuaban, no viviendo con los padres, pero sí muy cerquita, porque la tarea, el trabajo era común. Ahora las familias, incluso los grandes agricultores que tienen cientos y cientos de hectáreas, los hijos no permanecen en las casas de los pueblos, van a vivir a la ciudad, hay una desconexión. Los abuelos quedan como muy abandonados. La riqueza de la experiencia y del conocimiento de los abuelos no se aprovecha. Los niños, que tienen muchas oportunidades también de aprovecharse de esta convivencia intergeneracional, pues no lo logran hacer porque están muy enrollados, como decimos, con las herramientas tecnológicas actuales. Y para finalizar, propongo, por favor, que la educación inclusiva de verdad rompa los muros de la escuela, penetre en la sociedad, enriquezca a la sociedad y que la sociedad también se interese por las escuelas y en una simbiosis perfecta intentemos reformular y cambiar un poco el ritmo de la historia en términos sociales. Muchas gracias. He tenido que ir muy deprisa. Tenéis el vídeo completo en vuestra dirección del centro y me vais a permitir, simplemente con el permiso del director, me vais a permitir que os lea algo que tenía preparado para vosotros y para vosotras.
Es una poesía muy cortita, se titula Educar y es de un poeta que murió hace como 17 años aproximadamente, un poeta español, Gabriel Celaya, y que tiene una poesía cortita y que dedica a educar, a la escuela. Y dice así: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, hay que pensar, hay que equilibrar y hay que poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Gracias. Voy a pedir al doctor Rufino Cano González que permanezca un momentito más para hacer la entrega de un merecido reconocimiento que hace entrega a la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano a través de nuestro director Humberto Javier Rodríguez Hernández. Fuerte el aplauso para ellos y verdaderamente satisfechos con esta plática. Bueno, es un gran honor tener entre nosotros al doctor Rufino Cano González y qué bueno que es la primera vez y que esto va a motivar a seguir visitándonos y estrechar lazos específicamente con su amplia experiencia. Por tal motivo, la Escuela Normal de Especialización otorga el presente reconocimiento al doctor Rufino Cano González por su destacada participación en esta 12ª edición del Congreso Internacional La Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Con gratitud y aprecio, maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, director. Muchas felicidades.